Hola a todos, bienvenidos a otro video. Y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes de dos temas. Yo sé que están viendo cuatro ahí. Pasa que los que están viendo en color verde son temas que generalmente me suelo apoyar, y en este video también lo voy a hacer. Me suelo apoyar en la lectura de mis alumnos o a quien le interese la temática de dos cuestiones tratadas en el libro, que yo al final le voy a estar haciendo referencia del libro, ¿sí? Como para que profundicen desde ahí. Pero en este video quiero hablar de dos temas. Uno es el derecho de consumo y su incidencia o su relación con el turismo. Y otra es una cuestión introductoria al régimen tributario y también su relación con el turismo. Primero comenzar con el derecho de consumo y hacer acá una especie de recordatorio o aviso. En otro video, cuando tratamos la introducción al derecho civil y comercial, y cuando hablamos de contratos, todo esto también apoyado con el material del libro justamente, se hace referencia a la parte introductoria de contratos en general, siempre hablando del derecho argentino. Y en el libro justamente, si no recuerdo mal creo que es el capítulo 5, hablamos de varios puntos y uno de ellos tiene que ver con algunos tipos de contratos y ya aparece el contrato de consumo, también estaba el contrato de adhesión, contrato celebrado a distancia, pero bueno, en particular el contrato de consumo. Y en este tipo de contrato ahí he hablado y he escrito sobre relación de consumo y deber de información. Pero me gustaría hacer una especie de una breve intro recordándoles a ustedes que me gustaría que profundicen este tema con lo abordado en el capítulo 5, ¿sí? Que se ha avanzado ya anteriormente. Pero relación de consumo, ¿qué es? Es el vínculo legal que va a unir a dos sujetos, a dos personas. Por un lado, a quien vamos a llamar consumidor, que puede ser una persona o una persona jurídica, pero es quien adquiere un servicio o un producto. Cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, siempre y cuando no esté prohibido, con la idea de agotar el circuito económico, es decir, consumirlo esta persona, usarlo esta persona, o su círculo social, familiar, etcétera. Pero no es con el fin de comprar algo para revenderlo, sea producto o servicio. Esto aplica tanto a producto o servicio, pero yo voy a estar haciendo un enfoque sobre servicios puntualmente porque es lo que tiene relación con la actividad turística y tiene relación con la actividad también hotelera y gastronómica. Así que relación de consumo va a unir a este sujeto con otra persona, también que puede ser humana o jurídica, que va a proveer un servicio. Es decir, está el que ofrece el servicio y el que lo compra para utilizarlo, ¿sí? Entonces, no importa el tipo de contrato, no importa el tipo de servicio, para el derecho argentino, puntualmente el Código Civil y Comercial y la Ley 24240, esto es una relación de consumo, y al ser una relación de consumo, guste o no guste, se aplican los derechos de este régimen, o sea, los derechos del consumidor. Y hablando de uno de ellos, porque hay varios, está el deber de información. Y ahí cuando hablamos de deber de información, aludíamos a una cuestión que se apoya o hace referencia a la exigencia del prestador del servicio en brindar una completa y clara información de lo que está ofreciendo, de tal manera que el cliente pueda ejercer libremente su decisión de querer o no querer contratar el servicio. Ahora, esto llevado al campo concreto y es bastante complejo porque depende del tipo de servicio, depende del contexto, es lo que marca qué tan profundo y qué no tan profundo deberíamos ser. Por decir un caso, si yo estoy ofreciendo un servicio gastronómico y debería ofrecer básicamente comodidades, menú, precio, condiciones de reserva, si tienen costos la reserva, modos de pago, es decir, mucha información de tal manera que el cliente que decidió sentarse en mi restaurante haya tenido la real posibilidad de decidir querer o no querer contratar. Y acá me gustaría abrir un spin-off de un tema que en lo personal no digo que veo a diario, pero veo cada tanto como muy reiterado esta cuestión. De gente que se asombra para mal de los precios que le cobran quizás en algún lugar. Y sin desconocer que la consideración del precio termina siendo una cuestión subjetiva, porque uno lo puede conformar de muchos aspectos, ¿sí? Pero hay una relación de oferta-demanda.
Lo que siempre cuando veo eso me pregunto, y desde el lado mío como profesor de Derecho, es si esta persona tuvo o no tuvo la real oportunidad de conocer los precios. No estoy preguntando si los vio, que eso es otra cuestión. Pero si están los precios exhibidos como marcan las normas, que yo me arriesgo a decir que, sacando horrorosas excepciones, todos los restaurantes, al menos todos los que yo he visto en la ciudad de Buenos Aires y ciudades del interior del país, lo cumplen, sacando horrorosas excepciones que podría haberla, gente, generalmente digo, están los precios exhibidos. Entonces uno tiene la posibilidad de ver los precios desde antes de entrar o incluso cuando se sienta antes de pedir. Con lo cual, ahí no habría mucho margen legal para digamos, el debate o la discusión, más allá de la cuestión personal de la conformidad o no entre la relación precio y calidad del producto, que ya va por otro costado eso, pero no el legal. Así que el deber de información tiene que ver con un conjunto de diversas informaciones, valga la redundancia, pero con la mera intención, con la clara finalidad de generar una situación real en el cliente potencial de querer o no querer contratar. Ahora vamos a agregar unas cositas del deber de información, que es una obligación de quien presta un servicio. Paréntesis, recuerden que voy a hablar de servicio solamente porque es lo que tiene incidencia en gastronomía, en turismo y hotelería, ¿sí? Primero tiene que estar en idioma nacional. ¿Solamente? No. Pero idioma nacional sí. Más el idioma que ustedes crean de acuerdo al segmento que marcadamente se están enfocando. Digo, por decir, portugués, inglés, chino, vaya el caso. Después, tiene que haber una cuestión de legibilidad. Tiene que estar legible la información provista. Y cuando hablamos de legible, tenemos que hablar de varios puntos. Primero, atender a los contrastes. Y cuando digo contrastes, no solamente me estoy refiriendo a la parte de diseño, que importa muchísimo, sino también ver que esto se respeta en la parte de producción. Digo, quizás alguien que esté diseñando o contrata un diseñador o una diseñadora gráfica para armar quizás un tríptico con mucha información, desde la pantalla queda muy bien, pero después bajado a un documento, un tipo de papel con ciertos tipos de tintas, no queda tan legible. Entonces hay que atender el contraste no solamente del diseño, sino también del resultado. Las tipografías que elegimos. Atención al tipo de tipografía, porque a veces hay tipografías que no son muy amigables, generalmente hablando, al ojo humano para generar claridad en la lectura, ¿sí? Digo puntualmente aquellas tipografías muy asociadas quizás al manuscrito, que hay bastantes, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, hay muchos sitios, ¿sí? Pero personalmente, como le cuento a mis alumnos, el que suelo utilizar es el de Google Font. Y ahí pueden consultar un montón de tipografías que encima son libres de derechos. Por ejemplo, para que se ubiquen, la tipografía del contenido que están viendo ustedes en la pantalla es una tipografía llamada Noto. Noto Sans, si no me falla la memoria. Bueno, hablando de tipografía también, el tamaño. Y el tamaño, esto es de vuelta, no solamente en el diseño, sino también aplicado al producto. Digo esto, una gráfica en calle, digo esto, un banner, un tríptico, un menú, donde esté volcado, ver que la tipografía y el tamaño cumplan la finalidad de que se pueda leer. También respetando los famosos espacios entre líneas, que a veces al estar todo apelmazado no termina ayudando al ojo humano para leer completamente esa información. Después hay unas cuestiones llamadas imperativas. Esto de imperativo viene con lo que yo he explicado en otro video con ustedes, allá por introducción al derecho civil y comercial, sobre normas imperativas. Por ejemplo, el derecho de consumo es imperativo respetar el derecho de arrepentimiento. Bueno, debemos marcar en un tamaño resaltado este derecho de arrepentimiento y la verdad, sí, hay una norma específica que así lo requiere, que no solamente te pide que lo pongas en negrita o como uno dice en bold, sino también con un mayor tamaño. No se aclara precisamente qué tipo de tamaño en relación, pero digamos que en porcentaje mayor con respecto al utilizado en general, ¿sí? Y por último, recordar que el derecho de consumo, al igual que yo les expliqué a ustedes cuando hablaba del derecho laboral, que lo hacía con el trabajador, acá el derecho de consumo tiende a proteger fuertemente al sujeto de este contrato, que es el consumidor. ¿Y cómo lo protege? Bueno, de muchas maneras, generando muchos derechos de la norma.
por ejemplo, el derecho de arrepentimiento, el deber de información, etcétera. Pero también lo protege generando una situación de que si llega a haber una particularidad contractual en la que hay una ambigüedad en los términos o una vaguedad en los términos y aparecieran posibles dos o más interpretaciones de alguna cláusula, o incluso si cláusulas contractuales se contradicen entre sí, bueno, cuando esto sucede habrá que estar siempre a favor de la cláusula que mejor beneficie al consumidor. Así que acá hay que poner mucha atención cuando armemos las ofertas de lo que nosotros querramos promocionar y también el contenido de ese ida y vuelta que podemos generar con el cliente cuando le queremos proponer, digamos, o cerrar un presupuesto o cerrar la venta. Siguiendo con derecho de consumo, me gustaría hablar de otras cositas, otros derechos. Primero hablar de la oferta. Oferta para el derecho de consumo es un compromiso con la intención de obligarnos, un compromiso comunicado a indeterminadas personas. Ya con esto lo vamos separando del clásico presupuesto, porque el presupuesto se lo hago a X persona, ¿sí? Será quien me pida un presupuesto específicamente. Pero si yo subo una oferta a mi página web, lo hago en redes sociales, lo hago a través de un medio, a quien le llegue esa información con la intención de obligarme a brindar ese servicio, bueno, eso es para el derecho de consumo una oferta. ¿Y por qué es importante la oferta? Porque la oferta genera un compromiso tan fuerte que si nosotros después no cumplimos con lo que nos propusimos en esa oferta, vamos a ser responsables por lo llamado incumplimiento de oferta, ¿sí? Particularmente en este punto, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, en el artículo 10 bis, si no me está fallando la memoria, por ahí andará, genera la responsabilidad del prestador de servicio ante el incumplimiento de la oferta. ¿Y qué significa esto? Si yo me propuse brindar un servicio a X precio y después quizás por un error de tipeo o por una cuestión de cambio de contexto ese precio cambió, pero ya hay alguien que aceptó esa oferta porque motivado por esa oferta vino y realizó la compra en mi página web o vino a mi comercio a cerrar la compra, yo ya después no voy a poder cambiar eso, al menos sin responsabilidad, ¿sí? Cuando nosotros incumplimos con la oferta, el derecho de consumo le va a generar tres opciones a libre elección del consumidor. Una es que el consumidor nos obligue a que prestemos el servicio de una u otra manera. La otra es que nos pida que prestemos el servicio a través de otra persona, quizás, o con algo equivalente. Y la tercera es a rescindir el contrato, pero sin ningún tipo de penalidad ni costo. Es decir, devolviendo todo lo que el cliente nos pagó. Todas estas tres opciones, digo, sin perjuicio de lo que nos reclame luego por la compensación ante dar un servicio quizás en otro tipo de calidad, en otro tiempo, con otro prestador disminuyendo el servicio o rescindiendo el contrato, ¿sí? Esto genera también responsabilidades. Bien, eso está por un extremo, pero también me gustaría, y hago una especie de pin-off a esta clase, o video, grabación, como quieran llamarlo, me gustaría recordar la incidencia que tiene lo que se conoce en derecho civil y comercial como el error notorio. El error notorio es una circunstancia en la que contempla una particularidad muy marcada, y es qué sucedería si nosotros no es que nos quisimos obligar, claramente nos equivocamos. Entonces, ¿tendríamos responsabilidad? Y bueno, si nos quedamos con la lectura del artículo 10 bis que yo le mencionaba antes, sí, tenemos responsabilidad porque, no sé, como fue un caso muy famoso, me acuerdo el influencer llamado Chapu Martínez, que lo hablamos el otro día en clase con algunos alumnos. Me acuerdo un caso famoso de esta persona que contrató un vuelo para Qatar, previo al Mundial, a un precio tan irrisorio que en ese momento era más caro pagarse un boleto de tren de Constitución a La Plata, como les contaba a estos chicos, que lo que salía el pasaje. Entonces, claramente y evidentemente fue un error y se trató de un error, ¿sí? Entonces, acá el derecho contempla una situación de, bueno, si en realidad no quisimos ofertar, no quisimos comprometer, nos equivocamos groseramente y comprensiblemente,
Bueno, si nos equivocamos, acá el derecho nos permite hacer como un acá no pasó nada. Miren, les voy a contar un caso que aquellos que les interese los puedo invitar a que vayan a ver una publicación que subí a mi blog. Un caso de Aerolíneas Argentinas que fue a comienzo de este año. Ahí Aerolíneas Argentinas había sacado una oferta a Miami, vuelo directo, con posibilidad de despachar valija. Y a un precio que estaba cercano en ese momento a los $247, considerando el dólar MEP, ¿sí? Es el dólar bolsa que le dicen algunos. Ese dólar que uno accede a través de operaciones en la bolsa. Que hoy en día está bastante cercano a lo que sería el dólar blue también. Bueno, y en esa situación hubo gente que compró los vuelos y automáticamente, al poco tiempo, no recuerdo bien ahora de memoria si fue el día siguiente o por ahí, pero inmediatamente, Aerolíneas le comunicó a todas estas personas, miren, se trató de un error, procedimos a devolver todo lo pagado. O sea, obviamente no retuvieron nada. Hubo mucha gente que quedó conforme con esto y otra gente que no quedó conforme y entendía que era un incumplimiento de oferta. Yo ahí los invito después a leerlo, porque ahí hay un artículo, creo que es el primero que aparece en el blog, que dice algo así como cancelación de oferta o error notorio. ¿Sí? Fue un interesante artículo, no porque lo haya escrito yo, lo digo interesante en los efectos de viralización, porque mucha gente me ha hecho llegar opiniones positivas de ese artículo y otras, por supuesto que no, y bueno, de esto se trata, ¿no? La libertad de disentir. ¿Sí? Paréntesis, hubo gente que ha disentido rozando la falta de respeto, pero bueno, una simple mención, una lástima, porque es una oportunidad para mí perdida de poder escuchar sinceramente qué me puede aportar la otra persona con otro punto de vista, una lástima. Pero sí, hubo casos de gente que ha disentido y bien, de esto se trata también, ¿no? No de opinar todo lo mismo. Pero mi opinión está abarcada ahí, así que los invito a verlo para profundizar un poquito más de error notorio. Más allá de todo esto, me gustaría que ustedes no se apoyen en el error notorio y piensen 3 y hasta 4 veces bien antes de lanzar una oferta y poner todas las condiciones que uno quiera hacer valer. Condiciones como por ejemplo duración de la oferta, condiciones de capaz de está atada a cantidad de personas, está circunscrita a ciertas regiones, si incluye o no incluye impuestos, cualquier tipo de condición que nosotros como prestadores de servicios necesitamos hacer valer, tiene que estar aclarado en esa oferta. ¿Sí? Bueno, el efecto de la publicidad. Los medios publicitarios acá tienen distintas opciones, pero el Código Civil recuerda que hay 3 tipos de publicidades que están prohibidas. Uno es la publicidad comparativa. No es que está prohibida totalmente. Uno puede generar una comparación. Lo que está prohibido es la publicidad comparativa que quizás muchos de ustedes habrán visto en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, donde ya es más agresivo el punto. Acá se puede generar una comparación siempre desde lo abstracto, no dando lugar a relación directa o indirecta con alguien o algunos de la competencia. O sea, no se puede afectar la reputación comercial de otros. La otra publicidad comparativa, la otra publicidad castigada es, por supuesto, aquella que desvirtúa o engaña, obviamente, pero más allá de que sea obvio, no está de más remarcarlo. Y la tercera, aquella que se considera abusiva, que entre tantos puntos podemos sostener que sería abusiva aquella que se apoya en prejuicios sociales. Hoy en día creo que lo políticamente correcto termina de encauzar esta limitante legal. Después tenemos trato digno. Otro punto que hemos tratado anteriormente cuando en el material del capítulo 5 del libro, cuando se habló de contrato de consumo, pero recordarles a ustedes que el trato digno apunta a esta idea de generar un trato respetuoso hacia el cliente. Y por supuesto el trato respetuoso no es solamente no insultarlo y tratarlo educadamente. Quizás el trato respetuoso se deba además a no dejarlo sin respuestas ante una queja o una consulta al cliente, no dejarlo perder muchísimo tiempo exageradamente sobre espirales burocráticos para generar un contacto conmigo. Llámese un teléfono que muchas veces he visto gente subiendo videos marcando el temporizador diciendo que están llamando a tal o cual y así que una hora están en línea. Entonces habrá que estar preocupados en la postventa también. Y por último, modo rescisión.
Recordarles a ustedes que la rescisión ya hemos visto esto cuando tratamos el tema de los modos de cerrar los contratos, que además de cumplirlo estaba la revocación, la resolución y la rescisión, ¿sí? Ahí hago un copio y pegar de aquella explicación. Pero sí decirles a ustedes que si nosotros como prestadores estamos abiertos a distintos canales de contratación, bueno, sepamos que tenemos que respetar esos mismos canales para que los clientes no puedan generar una rescisión del contrato, es decir, nos puedan comunicar que quieren darse de baja del contrato. No podemos imponerle otro medio que no sea el que eligió para contratarnos. Por ejemplo, si nos contrató por la página web y quiere rescindir a la persona, no podemos decirle, no, la rescisión se hace únicamente en nuestras oficinas, de lunes a viernes, en este horario. No. Sí podemos, en este caso, decirle al cliente, mire, puede rescindir por la página web o puede venir a nuestras oficinas. No impide la ley que le generemos más opciones, pero siempre respetando la de base, que es la misma, el mismo medio, que eligió esta persona para contratarnos. Bien. Siguiendo esta temática, también me gustaría recordar con ustedes algo que el derecho de consumo llama como término abusivo. Y para evitar la subjetividad en el término, decirles a ustedes que términos abusivos lo hace o lo plantea desde la mirada que dije hace un ratito de la protección al consumidor. Acá la ley está mirando esa protección al consumidor y le está hablando puntualmente al proveedor. Recuerden que para la ley de defensa del consumidor, para el derecho de consumo, proveedor es la persona que desarrolla un servicio o provee un producto, ¿sí? Bien, entonces si ustedes se van a ofrecer un servicio, sepan que van a tener una obligación muy fuerte llamada términos abusivos, cuya consecuencia legal es la ineficacia jurídica. Dicho en otros términos, si ustedes tienen un contrato con alguna cláusula que es considerada abusiva, bueno, esa cláusula hagan de cuenta como que no está, no vale de nada, no tiene peso legal, por más que esté escrita, esté firmada, etcétera, no tiene ningún peso legal, ¿sí? Y bueno, ¿qué tipos, por decir a modo ejemplificativo, porque quiero enfatizar el etcétera que viene ahí abajo, qué tipos de casos se contempla en derecho de consumo que harían esta idea de término abusivo? Bueno, muy raro que se dé, pero si eventualmente queremos pensando en nosotros y los incluyo ustedes como prestar un servicio, queremos colocarnos en el rol que somos los únicos que vamos a interpretar el contrato, bueno, esto ya cae lógicamente en un término abusivo y no tiene ningún peso legal esa exigencia. Pero sí enfatizo la importancia y les recuerdo a ustedes que de ser necesario querer o pretender aclarar los alcances terminológicos de alguna palabra que utilicemos en el contrato, no veo para nada mal, todo lo contrario, lo veo excelente, que dediquen una cláusula a decir como definición. Entonces, para mí, no sé, oferta significa tal cosa, para mí, reserva significa tal otra. Ahí se está blanqueando el alcance del término. La otra, modificar unilateralmente el contrato. Obviamente esto no se puede. En realidad no se puede casi ningún contrato, salvo el contrato laboral que lo he comentado allá por entonces cuando explicamos introducir el derecho laboral, hablaba de ius variandi. Pero no podemos. Si nosotros cerramos un contrato, sí, no sé, por ejemplo, ustedes agentes de viajes, cierran un contrato con el cliente y con cierto contenido. Y al tiempo, digo días, semanas, mes, al tiempo, suceden cambios que necesitamos aplicarlos a ese contrato, llámese porque la aerolínea capaz que canceló un tramo, entonces tenemos que reconectarlo en otro lado, habrá que pagar un extra, paréntesis, siempre y cuando todo esto sea justificable. Nosotros no podemos pretender, ni poniendo una cláusula, y por más que la firme el cliente, no podemos pretender colocarnos en la situación que podemos cambiar el contrato con efectos legales. Entonces, cualquier tipo de cambio, recomiendo que recontacten al cliente y busquen la conformidad del cliente ante ese o esos cambios que quieran aplicar, ¿sí? Por medio que sea. Después, imponer restricciones al derecho del consumidor. Esto es poner trabas o directamente negarlos. Pongo un ejemplo. Derecho de arrepentimiento. Los consumidores se pueden arrepentir de la compra, ¿sí? Siempre y cuando la compra haya sido a distancia, no haya sido en persona, y este arrepentimiento suceda en los próximos 10 días corridos, no podemos negar este arrepentimiento, ¿sí? Con lo cual, cualquier cláusula que pretenda negar uno de estos derechos consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil y Comercial sobre el consumidor,
no tiene valor legal. Ni mucho menos alguna cláusula en la que ustedes pretendan deslindarse de responsabilidad, es decir, quitársela o reducir la responsabilidad. La responsabilidad que ustedes van a tener va a ser la misma que marca la ley y que yo un ratito les voy a estar explicando. No podemos colocarnos en otro tipo de responsabilidad que sea ni menor, ni mucho menos que ni sea. Decir, por ejemplo, yo con mis alumnos es un ejemplo muy trillado, pero capaz que ustedes lo recordarán, aquellos que tienen auto, tuvieron auto, en algún momento haber ido a un garage y ver un cartel, algo así que dice que la empresa no se hace responsable y ponen todo tipo de daños. No tiene valor legal eso, porque están evitando o están eludiendo una responsabilidad que marca la ley en ese tipo de contrato. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hablando justamente de responsabilidad, recordarles a ustedes lo siguiente. En el video sobre introducción al derecho civil y comercial, entre tantas cosas, yo hablé con ustedes, y esto creo habrá sido en el segundo video, hablé con ustedes sobre la responsabilidad civil. Y les recordaba ahí que había 4 requisitos, también llamados presupuestos, que era daño, antijuridicidad, relación de causalidad, y después estaba factor de atribución. Y ahí les decía que era la manera de atribuir responsabilidad, y había 2 sistemas, el objetivo y el subjetivo. Bien, en ese video expliqué cómo funcionaba el subjetivo y cómo funcionaba el objetivo. Así que hago control C, control V esa explicación. Acá les voy a recordar que las normas a determinados contratos les fija un sistema, les fija un factor de atribución. Y a todos los contratos de consumo, no importa, puede ser consumo porque estoy comprando una artesanía en una casa, puede ser consumo porque estoy consumiendo comida en un restaurante, puede ser consumo porque estoy consumiendo servicio de alojamiento en un hotel. A toda relación de consumo, la responsabilidad que ustedes asumen frente al cliente va a ser objetiva, no subjetiva. Atención a esto. Y acá voy con el agregado. Y dice que es, además, solidaria. En el material, en el libro, yo en una parte, no me acuerdo ahora de memoria, en qué capítulo, les hablo a ustedes de obligaciones, ¿sí? A ver, acá estoy mirando, está, en el capítulo 4, en el 4.1, página 63, hablo de obligaciones. Y entre tantas cosas, obligaciones, ahí hablo de las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. Y también hablo de las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias. Bueno, lo que expliqué en su momento, obligaciones solidarias, aplica a este término y apunta a esta idea. ¿Qué pasa cuando son varios los sujetos que intervienen en un contrato? ¿Son responsables todos o es responsable solamente el particular del servicio? Y acá la ley dice no, son responsables todos los que intervienen en la cadena de comercialización y de elaboración del servicio. Entonces les voy a poner un ejemplo. Y me gustaría que todos en sus casas me puedan seguir con la imaginación. Pensemos, porque acá voy a hacer una cadena de distintos contratos que se van concatenando, pero que todo arranca con el pedido de un cliente. Entonces imaginemos un cliente que va a una agencia de viaje minorista, como les contaba hace unos días a mis alumnos. Y este cliente contrata un paquete. Un paquete que contiene distintos servicios. Alojamiento, traslado, excursión y hospedaje. Pero el agente de viaje minorista no lo armó este paquete. Este paquete se lo compró a otro agente de viaje llamado mayorista, también conocido como tour operador. Entonces acá tenemos otro contrato, pero que vincula a la agencia de viaje minorista con la mayorista. Pero la mayorista armó el paquete, pero no con servicios propios, sino con servicios tercerizados. Entonces acá la mayorista contrató por un lado a la aerolínea, por otro lado a un hotel, por otro lado a una empresa de excursiones y por otro lado a una empresa de traslados. Juntó todo esto y armó el paquete. Entonces acá tenemos varios contratos que unen al tour operador. Un contrato con la aerolínea, otro contrato comercial con el hotel y así con los otros servicios. Muy bien. Entonces queda claro que directamente el viajero o el consumidor, el turista, no contrató con la aerolínea, lo hizo a través de la agencia de viaje minorista, la cual lo hizo a través de la agencia de viaje mayorista. Muy bien. Ahora, supóngase que en este paquete hay un problema, X, no importa cuál, con la prestación del servicio de hospedaje. Entonces, ¿quiénes serían solidariamente responsables? Bueno, claramente las empresas de excursión, traslado y aéreo no, porque no tienen nada que ver con el servicio y no hay conexión con ellos, pero sí serían corresponsables
el agente de viaje minorista, que fue el que le vendió al viajero, el agente de viaje mayorista, que fue el que le vendió el paquete al minorista, y por supuesto el hotel, que es el prestador de servicio. Los tres serían responsables solidarios frente al reclamo del viajero. Y ninguno podría, al menos frente al viajero, deslindarse de responsabilidad. Después, si de pronto supongamos que el agente de viaje mayorista hizo frente económico al reclamo del viajero, después el agente de viaje mayorista se arreglará con el hotel o con quien sea que fue el que ocasionó X problema. Pero frente al consumidor, todos los que intervienen van a ser responsables solidarios. Y por último, hablar de un concepto nuevo entre comillas, no es tan nuevo, ya tiene unos años, pero en términos legales se puede decir que es nuevo, que es un concepto llamado de consumidor hipervulnerable, que es un rol que demanda una protección, no sé si llamarlo una sobreprotección, pero es una protección un poquito más incisiva por parte del derecho y por parte de los organismos que intervienen en la protección del derecho del consumidor. Y para calificar a este consumidor hipervulnerable, se deben tener en cuenta distintos aspectos: la edad, el estado físico mental de la persona, aspectos sociales, económicos o culturales, por ejemplo, si es extranjero y no maneja bien el idioma, si es una persona de bajos recursos. Y en función de esto, generar un canal mucho más, digamos, respetable, mucho más protectorio, para que pueda ejercer sus derechos de consumidor, para que pueda generar o acercar una denuncia, obtener resultados, no los que quiera uno, sino los que corresponden por la ley. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí fue esta introducción sobre el derecho de consumo y su relación en turismo. Antes de continuar, una pequeña aclaración, que en el correr de esta grabación lo he comentado, pero me gustaría dejarlo bien claro. Si alguno se está preguntando por qué estamos viendo derecho de consumidor en actividades que son de turismo, de hotelería, de alojamiento, de gastronomía, bueno, el porqué es que, de acuerdo a la ley 24240, de acuerdo al Código Civil y Comercial cuando regula el contrato de consumo, determina lo que yo expliqué al comienzo de esto de relación de consumo. Y no importa qué tipo de relación, si hay una relación de consumo, se aplica de manera imperativa el derecho del consumidor. En turismo, hablando en Argentina por supuesto, todo servicio relacionado al turismo, todo servicio relacionado a la actividad de la hospitalidad, todo servicio relacionado con la gastronomía, no importa la variante y el innovador que sea, dedicado y direccionado al consumidor, o sea, cliente final, viajero, huésped, ¿sí? Comensal, como quieran llamarlo, va a estar regulado por este derecho. Por eso me parece muy importante que entiendan las limitaciones y contemplen la rigurosidad que tiene este sistema, más que nada para ustedes como futuros emprendedores. Bueno, después me gustaría comenzar a hacer una intro sobre los tributos, que Argentina es un país bastante particular con la parte tributaria, ¿sí? Perdón. Y hacer una intro, ahí decía, hacer una intro sobre lo que se conoce como impuesto, tasa, contribución, que es lo que está dentro del tributo. A veces la gente escucha las palabras en los medios o las lee en algunas notas de tributo. ¿Pero qué son los tributos? Bueno, en realidad los tributos hacen al derecho que tiene el Estado de hacerse de determinada caja para llevar adelante sus políticas. Cuando digo política me refiero como acciones públicas, no lo digo como política partidaria, ¿sí? Son políticas de acuerdo a distintos tipos de obligaciones, llámese educación, salud, seguridad, ¿sí? Entre tantas, ¿sí? Dejo un paréntesis al margen respecto de lo que todos podemos llegar a opinar de qué tan bien o qué tan mal lo puede hacer el Estado. Creo que eso es me parece una interesante discusión, pero no tiene nada que ver con la temática y este no es el lugar tampoco. Entonces el Estado tiene derecho a hacerse de una caja para llevar adelante estas acciones y ahí lo ejecuta a través de tributos. ¿Qué tipo de tributos hay? Arranco de abajo para arriba, ¿sí? En la que está viendo la presentación. Está el impuesto, la tasa y la contribución. El impuesto el Estado te lo va a imponer y no te va a dar nada a cambio, al menos directamente hablando,
¿sí? Indirectamente te dirá, bueno, no, yo con esto te doy salud, educación, bla, 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 bla. Pero directamente no te va a dar nada a cambio. Entonces te impone, por ejemplo, que pagues un porcentaje X por cada venta de servicio o de producto que hagas en el país, ¿sí? Ahí aparece el IVA. O te impongo que vos me pagues X cantidad de dinero porque ganás más de tanto, impuesto a las ganancias. O te impongo que pagues determinada cantidad de dinero porque vos tenés bienes que superan un valor a partir de tanto, impuesto a los bienes personales. También tenés impuestos locales, ¿sí? Digo esto para que ustedes vayan, digamos, ya dimensionando lo complejo de esto. Hay impuestos nacionales y hay tributos, mejor dicho, nacionales y tributos locales, o sea, a nivel provincial, que algunos hasta en materia tasa llegan hasta el municipio. Bien, en cambio la tasa, el Estado te da algo, bien o mal, es otra discusión. Y tampoco te consulta si estás de acuerdo, estás conforme, como quizás lo haría un prestador privado para mantener o lograr la fidelización del cliente. Acá no. Y ahí aparece un ejemplo que está viendo en pantalla, la tasa aeroportuaria. Vos usás el aeropuerto, no es que vos podés elegir. Bueno, cuanto mucho elegirás de acuerdo a tu destino de qué aeropuerto vas a volar, pero no es que vos elegís el más barato o algún aeropuerto que no cobre tasa. ¿Sí? Acá el Estado te da un servicio. O saliendo del turismo, la tasa de justicia, cuando uno reclama judicialmente, el Estado te da el servicio de la justicia, te cobra con la tasa de justicia. O yendo al plano local, que cambia muchos nombres, pero apunta a esta idea, la famosa tasa de alumbrado, barrido, limpieza. El Estado te da un servicio. Y después tenemos la contribución. La contribución o contribución especial es cuando el Estado realiza una acción y considera que esa acción pensada en el público objetivo también beneficia por demás a ciertas personas. Vamos a suponer, como les contaba hoy, esta semana a mis alumnos, una obra que implica la extensión de un subte. Entonces, el Estado, sin consultarte, va a asumir que esta obra te va a beneficiar a vos, que tenés una propiedad inmueble por esa avenida, donde el valor ahora va a crecer en el mercado porque ya se le está sumando un tipo específico de conectividad muy cómodo y muy rápido como es el subte. Entonces posiblemente te cobre una contribución, no te va a preguntar si estás de acuerdo o no, te cobre una contribución especial puntualmente a estas personas. ¿Sí? Esos son los tres tipos de tributos. Que a mí me gustaría mencionar dos con ustedes. Antes de mencionar los dos, recordad que estos tributos se activan porque sucede algo lo que se conoce como hecho imponible, que es lo que se dice en las normas, que, hablando mal y pronto, la fundamentación o el argumento legal por el cual el Estado te cobra esa tasa o te cobra ese impuesto. Tiene que haber un hecho imponible, ¿sí? Bueno, ya voy a ver este tema porque quiero hablar con dos ejemplos, ¿sí? Impuesto país, por las dudas, el impuesto país, como lo están viendo ahí, se escribe así, no tiene un tilde en la I porque la palabra país en realidad tiene un significado, pero ahí son siglas, ¿sí? Que si no recuerdo mal de memoria, es algo así como impuesto por una Argentina inclusive solidaria, una cosa así. El impuesto país fija un porcentaje. ¿Y cuál es el hecho imponible de entre tantos? Es, porque no importa la actividad, y esto incluye al turismo, ¿sí? Es el hecho de ir y cambiar pesos por alguna divisa. Ahí está el hecho imponible. El Estado le cobra a quien vaya, sea cliente, prestador o quien fuera, le cobra por generar una operación donde en el sistema de cambio se cambia el peso, la moneda local, por alguna divisa. ¿Cuál? La que sea. Cualquier moneda extranjera aplica el concepto de divisa. Sea peso uruguayo, sea un guaraní, un sol peruano, un dólar americano, dólar canadiense, euro, lo que sea. Y te cobra un porcentaje. ¿Por qué? Bueno, en el por qué habrá que remontarse allá por el año 2019, que fue cuando se discutió y se debatió esta ley, que dicho sea de paso, si nada cambia, para diciembre de 2024 terminaría este impuesto al país porque fue aprobada por 5 periodos fiscales, ¿sí? 5 años. Entonces, 2020 un año, 21, 22, 23 y 24 será el quinto año, ¿sí? Bien. Esto va al margen de lo que AFIP te cobra por esa famosa resolución 4815, de esto menciona en el libro, que es ese agregado como adelantamiento de ganancias, que aquella persona que no pagan ganancias puede pedir la devolución, es un trámite
no es imposible, tiene, como todo trámite entre Estados, tiene sus particularidades o dificultades, pero se puede realizar. Muchas personas sin necesidad de recurrir a un contador lo han hecho, ¿sí? Pero hay que hacer el trámite para pedir la devolución. Y después está la tasa aeroportuaria. Acá hay una tasa, te da un servicio, ¿sí? ¿Y cuál es el hecho imponible? Usar el aeropuerto. Y esto lo marco también porque, por supuesto, el monto varía según el vuelo, ¿no? O sea, el precio. Esto lo marco porque cuando fue, por ejemplo, la pandemia, hay gente que no viajó y que reclamó la devolución, etcétera, también reclamó la devolución del impuesto país y la tasa aeroportuaria. Y acá no quiero pecar de soberbio, como siempre digo, estoy abierto a todo tipo de opinión, pero les comparto en esta grabación de mi autoría lo que yo considero, lo que yo opino como profesor de Derecho, como estudiante y estudioso de esta temática que me resulta atractiva. Considero que el impuesto país no debería procederse a la devolución. ¿Por qué? Porque el hecho imponible ya sucedió. O sea, por supuesto, quien viaja cambia esos pesos para viajar. Pero el sistema no le importa si vos lo cambiás porque era una importación, no le importa si es porque estás pagando, no sé, Amazon Prime, o pagaste un souvenir que compraste cuando estuviste afuera, o estás comprando un paquete de viajes, no importa. Te está cobrando, y dejo la discusión si está bueno o está malo, eso es otra discusión, te está cobrando porque le estás cambiando pesos por alguna divisa. Y eso sucedió, ¿sí? En cambio, la tasa aeroportuaria considero que sí debería devolverse, y esto sí ha ocurrido, en algunos casos un poco más engorroso desde lo burocrático, otros no tanto, porque al no volar no se usó el aeropuerto, ¿sí? Esto sí debería generarse, ante un caso particular, las pertinentes devoluciones. Muy bien. A mí me gustaría que ustedes, estos temas que yo he tratado acá en esta grabación, los profundicen con el libro que están viendo citado ahí en pantalla. Estos temas están particularmente tratados ahí, en el capítulo 10, pero puntualmente, ya les digo, porque yo hablé de dos, ¿sí? Ahí tiene la referencia de los cuatro, es decir, los otros dos temas que yo me apoyaba en la lectura. Pero en el caso del del capítulo 10, yo estoy hablando del 10.2 y estoy hablando del 10.4 particularmente. A mí me gustaría que el 10.1 y el 10.5 también lo desarrollen desde la lectura de este material. Bueno, gente, espero que les haya resultado de interés y nos estamos viendo quizás en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense.